Segunda Guerra Mundial fue un conflicto militar global que se desarrolló entre 1939 y 1945. En él se vieron implicadas la mayor parte de las naciones del mundo, incluidas todas las grandes potencias agrupadas en dos alianzas militares enfrentadas, los aliados y las potencias del eje. Fue la mayor contienda bélica de la historia. Con la declaración de guerra de Adolfo Hitler en el año 1939 hacia Polonia, se da comienzo al conflicto bélico en Europa. Hermanos, este es el comienzo de una nueva era. La lucha comenzará para demostrar la superioridad de nuestra raza. Es el comienzo del fin. ¡Viva el Führer! ¡Ay, Führer! ¡Viva el Führer! El primer paso bélico de la Alemania nazi en su pretensión de fundar un gran imperio en Europa, que produjo la inmediata declaración de guerra de Francia y la mayor parte de los países del Imperio Británico y la Commonwealth al Tercer Reich. Desde finales de 1939 a inicios de 1941, merced a una serie de fulgurantes campañas militares y la firma de tratados, Alemania conquistó y sometió gran parte de la Europa continental. Las fuerzas aliadas para el año 1941 estaban a punto de perder prácticamente la guerra, pero un golpe de suerte del otro lado del Atlántico los llenó de esperanzas. El 7 de diciembre de 1941, la base marina de Pearl Harbor en la costa del Pacífico fue atacada sorpresiva y catastróficamente por las fuerzas aéreas japonesas sin haber todavía declarado la guerra. Por estas acciones, el presidente Franklin D. Roosevelt decide declarar en estado de guerra a los Estados Unidos tanto en el Pacífico como en Europa. Compatriotas americanos, hoy, después del ataque al Pearl Harbor, América ha decidido iniciar acciones de guerra contra el imperio fascista de Hitler y el expansionismo japonés. Espero que ustedes, como nosotros, podamos llegar a ganar esta guerra. Que Dios bendiga América. Con la llegada de las fuerzas estadounidenses y el nuevo ánimo de los aliados, la guerra comenzó a tomar un nuevo rumbo, en el cual los alemanes comenzaron a perder terreno y a debilitarse, pero aún así la victoria de una guerra estaba muy lejos. Aunque la llegada de Estados Unidos afectó a los alemanes, fue aún más grave el golpe cuando traicionaron a los soviéticos, sin la declaración de guerra. Al comienzo, parecía que los alemanes les ganarían, pero al final fue su peor decisión. Camaradas rusos, es hora de defender nuestra nación. Los bastardos alemanes han invadido nuestras tierras y debemos defender nuestra revolución marxista y comunista hasta la muerte. ¡Viva la revolución! ¡Viva la revolución! ¡Viva la revolución! ¡Viva la revolución! Desde este punto, la guerra tomó un camino bastante sangriento, pues los alemanes estaban combatiendo en ambos frentes, alcanzando una gran cantidad de bajas. Una de las batallas más recordadas es la de Stalingrado, librada en 1942, la cual fue una de las más terribles y extensas de toda la guerra. Más de 740.000 bajas alemanas y alrededor de 480.000 bajas soviéticas. Las armas utilizadas en esta guerra dieron un gran paso en la innovación de las mismas, como ametralladoras, rifles y armamento pesado. ¡Tropa! ¡Ataquen! Ve, sin pegar, ni pegar no sabía. ¡Mátenlos a todos! ¡Mátenlos! A ver, mátelo. ¡Mátenlos! Oh, sí, nena. Ya para el año de 1944, y después de la gran planeación, las fuerzas aliadas deciden lanzar un último ataque para terminar con esta guerra, y aunque las bajas fueron las peores de toda esta, se logró desembarcar en Normandía y comenzar una serie de ofensivas militares extraordinarias. Messier, los buques están en posición.
Bonjour, messieurs. Buenos días, General de Gaulle. Mi nombre es el General Johnson de la Real Fuerza Inglesa. Un gusto conocerlo. Buenos días, General Gold. Mi nombre es Anthony, de las Fuerzas Aéreas Norteamericanas. Un gusto conocerlos. Ok, señores. La invasión tiene que ser lo más antes posible. Los alemanes no pueden tener más control de las costas francesas. Por lo tanto, creo que podemos enviar un ataque por el Canal de la Mancha hacia las costas de Normandía. Para el año de 1945, los alemanes ya habían perdido todo el territorio que habían conquistado 3 años antes. Lo único que les quedaba era proteger a su Estado y a su Führer. Del 16 de abril al 3 de mayo de 1945 se libró la última y más decisiva batalla en Berlín, la capital alemana. Esta duró casi un mes, pero al final los soviéticos se impusieron y lograron dar fin a la guerra. Los enemigos han invadido ya los territorios que nosotros habíamos conquistado. Nuestros enemigos comunistas van a llegar al Reichstag en menos de una semana. Dígame, general, ¿usted qué piensa hacer? ¿Hay alguna esperanza? No, ninguna. A este paso llegará en muy poco tiempo. Fíjese. En las últimas horas de la batalla de Berlín, el dictador alemán Adolfo Hitler se suicida en su búnker. Los tratados posteriores a la guerra fueron el comienzo de la conformación de la ONU, además de la futura separación de Berlín hasta el año 1989.